Ser podcast. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Hoy por Hoy Magazine. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Ser podcast. Dans les cafés voisins. Hoy no tenemos una biblioteca al uso porque nuestro invitado no lo es. Es escritor y cineasta, pero fue también periodista e incluso ojeador de fútbol. Es Gonzalo Suárez, al que saludaremos dentro de unos minutos para hablar de su faceta literaria, que es importantísima, pero antes hay que hablar de su último libro. Antonio Martínez Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues mira, ¿cómo ha llegado a las librerías el caso de las cabezas cortadas? Casi daría para hacer otro libro, ¿no? Bueno, Gonzalo Suárez hizo unos dibujos a finales de los 50, entonces vivía en París, y hace no mucho volvieron a aparecer. El escritor y editor Adolfo García Ortega le animó a hacer algo con ello, y más de 60 años después Gonzalo Suárez les ha puesto textos, y así ha nacido El caso de las cabezas cortadas, editado por Nórdica, un artefacto literario donde se entremezclan los aromas de la novela negra, dibujos que recuerdan a la mítica revista La Codorniz y el Gonzalo escritor. Vamos a hacer una cosa antes de saludar a Gonzalo, que es escuchar este reportaje que ha hecho Severino Donate, que ha seguido las pistas del caso de las cabezas cortadas. La última vez que la guillotina seccionó un cuello en Francia, al menos oficialmente, fue el 10 de septiembre de 1977. Por tanto, entenderán que las cabezas cortadas en el París de 1958 estaban muy vistas. Algo más peculiar era encontrarse cabezas rodando por las escaleras de los edificios. Es lo que ocurrió en un callejón cerca de la estación de Reuilly, en el distrito 12 de París. A aquellos encuentros, fueron varias cabezas, se les conoció como el caso de las cabezas cortadas. Si buscan en las hemerotecas francesas, no encontrarán una sola línea. Los periodistas estaban ocupados en las idas y venidas de Charles de Gaulle, el referéndum constitucional de la Quinta República, la guerra de Argelia y la Nouvelle Vague, o era Brigitte Bardot. Los primeros documentos sobre el caso de las cabezas cortadas se hallaron en Madrid solo hace unos meses. Eran unos dibujos, unas viñetas que había pintado un joven emigrante español en París, Gonzalo Suárez, que en 1958 se ganaba la vida embalando supositorios junto a Hélène, el amor de su vida. Los dibujos efectivamente los hice y no recuerdo exactamente. Hombre, el móvil era publicarlo sin duda, pero no creo ni recuerdo haberlo intentado. Los dibujos quedaron en una carpeta. La carpeta se extravió en alguno de los traslados y fue descubierta 66 años después. Había un problema. Los dibujos estaban desnudos, sin orden, sin textos. ¿Qué es lo que estaba previsto en los dibujos? Ni idea. No tenía ni idea de la sucesión de dibujos. Tuve que reconstruirla. Ahora parece que tenía una coherencia previa, y bueno, seguramente la tenía, pero no es la que yo le di. O sea, que me inventé la historia a posteriori. El proceso de creación del caso de las cabezas cortadas no fue tal y como preveía Gonzalo Suárez. Al ponerle texto, pensé que me iba a ser muy fácil, pero me llevaron mucho más trabajo de lo que yo creía, que pensaba que podía ser algo muy divertido. El libro se le fue llenando de cabezas, de policías, de sospechosos, detectives, cuchillos, gatos, indios y amantes de Donizetti. Pero no sabía quién era el asesino. Eso tenía su gracia, pero empezó a inquietarme cuando ya se acababan las viñetas y no sabía quién era el asesino yo. El libro El caso de las cabezas cortadas, de Gonzalo Suárez, con prólogo de Javier Cercas y publicado por Nórdica, se presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El autor sentado en una larga mesa ante un vaso de agua. Si fuera vino. Yo pensé que a lo mejor era... Después. Viene después, bueno.
Entonces teníamos que haber empezado después a hablar. Pese a los deseos de Gonzalo Suárez, los organizadores no se arriesgaron a empezar después, por si se estropeaba el tiempo, y el director de cine, Fernando Trueba, ejerció de presentador. Los textos son increíbles, increíbles. Hay un momento que el detective está perplejo porque se da cuenta de que hay un mayor número de asesinos que asesinatos. Eso lo suscribo, sí, porque la mayoría son gente que mata con el pensamiento. Pero... Gonzalo Suárez se murió varias veces durante la presentación, sin ayuda, discretamente. Nadie se habría dado cuenta si no lo hubiese dicho. Cada vez morimos en un instante, al instante siguiente ya es otro. Somos otro. Esa es mi percepción acentuada con los 90 años cumplidos. Y realmente da una, diría velocidad, pero más que velocidad, osmosis, me salía esta palabra. O sea, asombro total. Tras las reflexiones del autor, llegaron las preguntas. Dime. Preguntas había por allí. Buenas tardes, hola. Pero con resultados imprevistos. No sé responder. Es que cada vez me hago más tonto. Quiero decir, sí, porque voy desligándome tanto de ese otro que era hace un rato, que empiezo a no ser ni el que viene. Pero lo que me apetece es descubrirme o descubrir algo. Y es difícil, para empezar implica dejando atrás y dando un paso hacia ningún sitio. Y a ningún sitio sé llegar como nadie. Ya queda poco. Llegamos a la última pregunta. Venga, a ver. ¿Este artefacto que has creado es una ficción muy realista o es tu realidad ficcionada? Pues, para ser la última pregunta, voy a ver. Espera, no, esto sí, tendría que tener una respuesta. Precisamente pone en evidencia hasta qué extremo yo vivo sin respuestas. O sea, sí tengo preguntas, por eso me gustaría ser entrevistador, más que entrevistado. Cada vez estoy más cerca del hombre primitivo de las cuevas, y ese estupor del hombre primitivo, que para mí es expresión del asombro que le produce estar vivo y no entender la evidencia de algo que pasa a ser acontecer si consigues contarlo. Pero si no, es ese instante que modifica todo. Pero no vamos a filosofar, porque además en cuanto filosofas ya ha pasado la vida. O sea, vamos, ha pasado el instante y ha pasado todo. Bueno, pues bueno, un aplauso. Al final de la presentación no se cortó ninguna cabeza, ni siquiera la del autor. Algunos de los asistentes declararon sentirse decepcionados. Es el momento que pueden pedir que les firmen el libro, que espero que hayan comprado todos. Pues después de esta joya de Severino Donate, en un momento saludamos a Gonzalo Suárez. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Me disponía a escribir un prólogo al relato del trágico suceso acontecido hace más de 4 siglos en un castillo de Dinamarca, cuando el viento abrió de golpe la ventana y al ir a cerrarla llamaron a la puerta. Dejé la ventana abierta y acudí a la llamada. No había nadie. Eran las 12 de la noche. Encendí la luz de la escalera. Me asomé al hueco del ascensor y el serpenteo de los escalones descendentes me produjo vértigo. Miré entonces hacia arriba y el ascensor estaba abajo. En tan corto espacio de tiempo nadie había subido ni bajado, deduje. Ni en ascensor ni andando. Sin que se oyera chirrido de poleas ni crujido de pasos. En esas estaba cuando la corriente de aire cerró la puerta de la casa a mis espaldas. Maldije, en pijama y sin llaves. Demasiado tarde para despertar a un vecino y llamar al cerrajero. Me senté en un peldaño. Se apagó la luz. El
caso de las cabezas cortadas de Gonzalo Suárez, editado por Nórdica, está archivado ya con honores en la biblioteca de Hoy por Hoy, con ese reportaje que escuchábamos antes de Severino Donate. Y ahora acabamos de escuchar un fragmento de otro libro de Gonzalo Suárez, La musa intrusa. Antonio, ¿por qué hablamos hoy con y de Gonzalo Suárez? Bueno, pues yo creo que para reivindicar al Gonzalo Suárez literato, escritor, ¿no? Porque es un escritor muy sorprendente. Un escritor al que, bueno, yo descubrí, es verdad que tardíamente, a través de un volumen que se llama La literatura, un tocho que reúne su obra hasta 1997 y que tiene títulos tan importantes como 13 veces 13 o como Gorila en Hollywood o como Los 11 y 1, y de repente descubres un escritor que juega, que utiliza la paradoja para contarte la realidad, que como decía ahora en la presentación que hemos escuchado de Severino Donate, está lleno de preguntas, que nos deja lleno de preguntas y que utiliza precisamente la literatura para explicarnos la realidad con humor y de una forma extraordinaria. Y yo creo que hay que reivindicar esa figura literaria de Gonzalo Suárez. Casi a modo de escudero ha venido a acompañarnos también en esta charla un buen amigo, conocedor de la obra de Gonzalo Suárez, conocedor también y amigo de este programa, Adolfo García Ortega, con el que pudimos compartir el verano pasado. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Editor, escritor, bueno, muchísimas otras facetas. Pero sobre todo, hoy te convocamos aquí, Adolfo, como amigo, en calidad de amigo y conocedor de la obra de Gonzalo. Si tuvieras que destacarme un par de libros de Gonzalo Suárez. Bueno, de Gonzalo Suárez, tengo que decir primero que no es un escritor casual, no es un escritor que, bueno, ha escrito libros y ha hecho películas, no, es uno de los mejores y más singulares escritores españoles. Es decir, tiene una obra variadísima. Por tanto, siempre muy difícil elegir, como tienes una obra tan innovadora y a veces tan provocadora, qué libro eliges. Yo tengo dos libros, uno de los últimos años, que es con la musa intrusa, con el cielo a cuestas, un título que siempre nos cuesta recordar, Gonzalo, con el cielo a cuestas, que es que engancha precisamente con el mundo parisino del caso de las cabezas cortadas, y luego una novela muy, muy diferente que fue un bestseller hace años y que realmente refleja uno de los aspectos de Gonzalo más provocador, que es Ciudadano Sade. Ciudadano Sade fue un bestseller en su día y para mí es una de las novelas más transgresoras que hay en la literatura española. Gonzalo Suárez, buenos días. Sí, hola, buenos días. Estoy un poco aturdido oyendo. Creo que se ha hablado de mí, pero también tengo la sensación de que ya era otro. Y me temo que sí, que era otro el que hizo libros o películas, aunque sigo insistiendo en lo de la literatura, en lo de escribir. Es el último reducto que me queda, porque el cine, que me gustaba eso de moverme, pues parece que me queda desmano. ¿El cine ya no? Sí. Bueno, por la edad provecta, me temo que en las plataformas, que yo pensaba que la plataforma era una cosa para el patinaje, pero resulta que no me dan ocasión de patinar. Oye, ¿qué fue antes? ¿El cine, la literatura? ¿Por dónde empezaste a escribir? No, la literatura, evidentemente. El cine fue una repentina veleidad casual. He de confesar que no lo tenía previsto, salvo como espectador, y en un momento determinado, muy casualmente, o sea, fue a partir de las colaboraciones estas para el Inter de Milán, de informes para Elenio Herrera. Al final, como fue muy exitosa la campaña, no por mis informes, pero el presidente Moratti, el padre del segundo Moratti, porque ya van, etcétera. Para unos cuantos. Sí, varios presidentes, entre otros. Bueno, abrevio. Esto, repentinamente, él me tenía preparado un trabajo importante en la gasolina ESO, y repentinamente le dije que no, con gran desconcierto, que quería hacer cine. Y había hecho, es verdad, un cortometraje que se llamó Ditirambo Vela por nosotros, y entonces así me involucré en esto del cine, pero me sorprende ahora, retrospectivamente, el haber hecho películas
incluso serias, incluso importantes. Sí, hay una en cosa, el sentido... tú vas saltando por tu vida y claro, dice Antonio como si tal cosa. Claro, cuando yo hacía informes para el Inter, claro, tu madre, que fue pareja de Lenio Herrera, entonces tú hacías informes, luego te convertiste en periodista deportivo, cuando estabas en una época gloriosa como periodista deportivo, cogiendo fama, te pones a escribir, luego esta veleidad del cine, claro, yo no sé, es que tienes una vida tan inabarcable, Gonzalo Suárez, que no sé por dónde se te hinca el diente. Pues yo tampoco, yo tampoco lo sé, pero me es difícil hincarme el diente, pero me gustaría hincarme el diente en la yugular. Es complicado. Gonzalo, ¿a ti te sorprende que seguramente la mayoría de la gente al final, si le preguntamos por Gonzalo Suárez, te asocie más con el cine, mientras que en el ámbito literario, bueno, pues como ha dicho Adolfo, eres uno de los autores por parte de la crítica y por parte de todo el mundo más reconocido y de los más importantes en la literatura española? Sí, no sé qué decirte, porque realmente el cine lo añoro por aquello de que es acción y que conoces gente, pero realmente sí es sorprendente que he pasado bastante inadvertido con respecto a la literatura. Diego Moreno, que ha editado, es el editor de mi último libro de las cabezas que habéis promocionado, pues este hombre alude a que los ¿cómo se llaman estos sitios donde se venden los libros? Librerías. No es el mercado. ¿Librerías? No, eso. Las librerías, esa es la palabra. Muy bien. Pues parece ser que los libreros no saben dónde colocar el libro. Claro. Estoy con ellos, porque verdaderamente, claro, no es un libro de cómic, no es un libro, vamos, pretende serlo, pero no es de cómic, no es literatura, etcétera. Pero en realidad todo esto se podía también extrapolar a todos los libros en general que he escrito. Yo creo que no saben dónde ponerlos. Yo tampoco sé dónde ponerme. Porque... Pero es que, Gonzalo, tú eres un escritor insólito. Y hay una vinculación permanente en tu obra literaria y tu obra cinematográfica, no van por caminos paralelos, están entrecruzándose permanentemente. Siempre se ha dicho que tu cine tiene una base literaria importante, de hecho has adaptado novelas importantes de la literatura española y muchos de los elementos clave de tu cine se basan en diálogos llenos de fuerza literaria, y tu literatura eres un innovador constantemente cambiando formas, introduces muchos elementos de montaje, de planos cortos en tus novelas. Es decir, eres un hombre que, como tú decías o alguien dijo de ti, nunca está donde se le espera. Es decir, y eso es una característica de tu capacidad de estar en todas partes y en ninguna, ¿no? Eso lo dijo Millás. Ah, mira. Claro, con muy mala intención. Pero sí, dio en el clavo en cierto sentido, porque a mí sí me gustaría que me esperaran. Variopintos, no sé, no todos, de uno en uno, por cierto. No me gusta así el grupo, o sea, por ejemplo, el encuentro con José Luis en este caso, que además ha traído un libro muy gordo, que a mí no me gusta porque en realidad es un recuento de cuentos y contiene pues una parte. Ahora, no me gusta tampoco el título, que es una sugerencia de Juan Cruz, ¿no? De Juan Cruz. Claro, no, es que me iba a arrepentir de citarlo, porque me parece un título pedante. Pues Juan Cruz nos va a hacer llegar ahora su respuesta, porque te está escuchando perfectamente, pero que en cuanto esta mañana, a las 6 de la mañana, he dicho que venías esta mañana, la primera persona que me ha escrito ha sido Juan Cruz, precisamente. Así que ahora me va a escribir a mí enfadado contigo.
se le quiere, es que yo también ejerzo con pedantería, luego me arrepiento siempre un poquito tarde, pero en fin, no se puede borrar. Este es un libro inencontrable, la literatura bueno, inencontrable solo en librería de viejo, en librería de segunda mano, pero lo que pasa es que la gente no se desprende de él, con lo que es difícil encontrarlo, pero ya no lo edita Alfaguara, pero es una joya. O sea, arranca con 13 veces 13, que es el volumen de cuentos maravilloso, contiene los 11 y 1, esa novela maravillosa sobre el fútbol y sobre un equipo de fútbol, y es un gran descubrimiento. Roccabruno, Batea di Tirambo, que también son dos personajes tuyos que han pasado al cine también desde la literatura, ¿no? O Gorila en Hollywood, con tu experiencia con Sam Peckinpah, es una maravilla. Bueno, muchas gracias, José Luis. Además, Antonio. Me ha recordado. ¿Cómo? Antonio. Antonio. Perdona, no. Sí, José Luis a tu derecha. Es que te tenemos rodeado, bueno, Suárez. Pues también te lo agradezco. Claro, pues de nada. Pero Antonio iba a decir que te lo he dedicado. Sí, además. Sí, está dedicado hace 20 años, además, que está muy bien. Dime una cosa, ¿vuelves mucho a tus relatos? ¿Te relees? No, ni me releo ni me reveo. No, las pero de siempre. Tampoco. Sí, porque trato de reinventarme y entonces escapar de mí mismo, pero no lo consigo. Luego me reconozco de oídas así, la reminiscencia es que no acabo de escaparme, pero sí me gustaría llegar a otro sitio, siempre a otro sitio, porque tienes entonces la sensación de vida, que espero que no me abandone, aunque últimamente tengo menos ilusiones, de confesar. Oye, has citado, Antonio, a Sam Peckinpah, tu paso por Hollywood, que estuviste allí un tiempo trabajando con él, y hay una parte de uno de tus libros más personales, que es El hombre que soñaba demasiado, que mete muchos elementos biográficos, donde cuentas toda esa relación con Peckinpah y cuentas también su paso por Asturias, cómo ha sido la relación con una figura que realmente fue totémica para el cine y tan provocadora como tú. Y eso me lleva a que buena parte de tus libros, citabas antes, Antonio, La musa intrusa, tienen un gran componente biográfico. Es decir, tu vida ha sido un material, que luego la has transformado como quieras, ha sido un material para tu propia literatura, ¿no? Sí, hecho mano cuando me encuentro, hecho mano de fragmentos literarios, pero en cambio no me gustan las biografías, iba a decir pero no me entusiasman las biografías, y tampoco creas, bueno, lo de echar mano de relatos, de cosas autobiográficas, pues da idea un poco de que a lo mejor se me acaba en ese momento la imaginación. Pero es una cosa rara. No lo voy a explicar aquí porque no quiero aburrir a nadie, pero es raro porque tan pronto me aburre la imaginación, la ficción, y también a su vez trato de eludir la realidad copiada, que deja de ser real. Pero en fin, esta dicotomía no lo vamos a resolver ni hace falta. O sea, lo que es importante, yo creo, es hacer otra cosa. Con Antonio Martínez Asensio, con Adolfo García Ortega y con Gonzalo Suárez seguimos hablando. Son las 10:36, las 9:36 en Canarias. Subjetivo o no, el dolor retrospectivo dota los recuerdos de realidad, aunque no siempre de verosimilitud. Por ejemplo, entre los dolores más incomprensibles me viene a la memoria la pérdida de una pelota de goma recauchutada. En una zona de aquel retiro madrileño de antaño, bajo la vigilancia de guardas uniformados y pertrechados con escopetas, al otro lado del paseo de coches, frente a la casa de fieras, tras uno de esos setos con alambres de púas camuflados que mi hermana se clavó en un pecho y yo en un pie, mi madre conoció al hombre que provocaría la separación de mis padres, y yo perdí una pelota de goma que se llamaba Pepita. Por absurdo que parezca, su pérdida perdura como algo irreparable. Todavía la busco disimuladamente cuando, lo menos posible, paso por allí. Llamada telefónica. Voy, descuelgo, dígame. Una voz de mujer monocorde e ininterrumpida empieza a hablar de determinadas publicaciones que se han puesto a la venta. Se trata de un disco o de alguien que lee maquinalmente un texto. Cuelgo. La publicidad nos invade. Se mete sin nuestro permiso en nuestra casa.
interrumpiendo nuestro trabajo, lo que es peor, nuestro ocio, haciéndonos acudir al primer timbrazo, humillante servidumbre. El hombre que conecta el aparato de radio o televisión ya sabe lo que le espera. Puede someterse voluntariamente o no a las interminables peroratas publicitarias, pero la llamada telefónica es un ataque traidor a nuestra intimidad. Ya se lo decía Pío Baroja a un amigo al que acababan de instalarle el teléfono y se mostraba exultante. Así que a ti te tocan un timbre y vas. Era yo el que... ¿Eras tú? Cuéntalo. No sabía que era yo el que decía eso. ¿No? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con lo que tú mismo has escrito? Sí. ¿Ves cómo a lo mejor tienes que releerte y volver a tu obra? Ha sido una sorpresa. Al principio sí reconocía vagamente otras cosas. De esto, en absoluto. A lo mejor es que empiezas a releerte y te das cuenta de que tienes razón en lo que decías y estás de acuerdo contigo mismo. Bueno, no, en eso sí, porque decía hace un rato que es verdad, no miento. O sea, incluso cuando hago ficción pura, imaginación, ahí es más fácil no mentir. Si realmente es lo que percibes así al vuelo. Pero en cuanto a lo que respecta a contar cosas que me han pasado, que recupero, soy fiel al menos a la memoria. Quizá por la herencia del periodismo, esto que hemos escuchado para empezar el tramo, pertenece a La suela de mis zapatos, el libro que recoge las crónicas y reportajes que hizo Gonzalo Suárez, nuestro invitado esta mañana en la biblioteca de Hoy por Hoy. Los hizo en los años 60 para La Vanguardia bajo el seudónimo de Martín Girard. Por cierto, están a punto de reeditarse este libro, La suela de mis zapatos. Porque Gonzalo Suárez, ya decíamos que tiene una vida tan prolija, tantas facetas, además de escritor y cineasta, es un gran periodista, como él mismo estaba explicando aquí. Por cierto, esto de Martín Girard, ¿por qué ese nombre, Gonzalo? Bueno, porque por improvisación, por un poco de pudor con el primer reportaje que dejé sobre la mesa de un periódico que era Dicen y Lean. Y me iba... gustó mucho el reportaje y me iba sin firmarlo y tuve que improvisar un nombre para no decir que era yo, dados mi antepasado como espía futbolístico, una tontería. Pero entonces puse el nombre de mi mujer, se lo arrebaté, estaba ella conmigo, y Girard, y luego recordé espontáneamente, me vino a la memoria lo que me había dicho un amigo, Rafael Sarro, que me había dicho en su momento que Martín era un buen nombre para un periodista. Entonces firmé Martín Girard y salí corriendo. Me volvieron a llamar y ya a partir de ahí encontré... hablaban de nuevo periodismo, de anticiparme al nuevo periodismo. Que llegaste antes que Tom Wolfe al nuevo periodismo. Bueno, sí, pero en realidad lo que es un periodista es un libro inocente. Lo que es un periodismo inocente porque el entrevistador, en este caso yo, era el primer asombrado y ilusionado. En realidad no es un periodismo, pues lo de inocente, añoro la ilusión con la que lo hacía. Yo creo que estaba mucho más interesado que aquellas personas a las que sometía. No, son entrevistas que ahora me parecen muy... Ahora lo haría mejor, pero no tendría la espontaneidad y la gracia que creo que el libro sí mantiene. Sí. Esa ilusión que tenías por el periodismo cuando afrontabas una crónica o una entrevista a quien fuera, ¿la tenías sobre todo en tu época de periodista? No sé cómo preguntarte si lo que más ilusión te ha hecho en todas las cosas que has hecho ha sido eso de escribir periodismo, o si tú hubieras podido ser una cosa solo cineasta, o solo escritor, o solo periodista. No, creo que no,
porque incluso ahora me fastidia no haber hecho más cosas. ¿Cómo qué? Bueno, boxear, siempre y cuando no me peguen. Difícil eso. Bueno, hay que ser el mejor. Bueno. Claro, el boxeo es importantísimo en tu cine y en tu literatura, ¿no? Sí, hice guantes incluso, sí, en la época con boxeadores profesionales, pero el que me rompió una costilla fue mi hermano y mi reacción fue quitarme los guantes para pegarle. Sí, qué dolor. Con el periodismo ha ocurrido una cosa. Antes dijeron de mí que me adelanté al nuevo periodismo. Esto lo dijo Cercas, escribiste el nuevo periodismo antes que Tom Wolfe. Pero es que Cercas dijo de ti también que eres una de las figuras clave en nuestra literatura. De ti dijo, antes decías, Millás me dijo de mí que nunca estaba en el sitio en el que se me esperaba. Cortázar dijo de ti, Julio Cortázar, dijo de ti que cuando se te esperaba en un lugar creativo ya estabas en el siguiente. Y me da la sensación que cada vez que hemos hablado o hablamos de ti, de la figura que tú eres, tienes un desapego en eso que no sé si es timidez o no sé si es no querer ver esa realidad, la dimensión que tú mismo tienes. Tienes un desapego que hasta me parece irónico respecto a la figura que tú has sido en todos los ámbitos, porque en todos los ámbitos en los que has estado, en el periodismo, en la literatura, en el cine, no has sido uno más, Gonzalo. No sé cómo decirte esto. Juan Cruz dice en su último libro que no sería el mismo si no hubiera leído a Gonzalo Suárez. Has abierto camino en cada cosa que has hecho. Tú haces balance de esto, decides no mirarlo mucho. No soy consciente, sinceramente, pero no es por modestia ahora que recibo elogios retrospectivos. Hemos hablado, por ejemplo, también Mercero ha provocado... Mercero. Me ayuda mucho la falta de memoria y la confusión que conlleva, porque al tiempo ya no es que sea una selección de lo que te acuerdas, es que te alivia mucho. Las cosas que te acuerdan han pasado ayer, hace un momento, claro. Y las que no te acuerdas no han pasado nunca. Entonces es una ventaja y una ligereza te da, porque puedes volver a ser otra persona. Vamos, otra persona no, sigues siendo el mismo, porque esto no es egocentrismo, exactamente, espero, y no quiero ponerme pesado con estas elucubraciones. Lo que sí me gustaría es, antes iba a citar a Eduardo Mendoza, que le han dado además el premio recientemente Príncipe de Asturias, y que ha hecho el prólogo con la suela la suela de mis zapatos. La suela de mis zapatos. Y ese libro, por ejemplo, yo no lo he retocado en absoluto. He querido que quedara tal cual, porque así me evitaba leerlo. Oye, Gonzalo, ¿y el fútbol lo ves? No, en televisión no lo veo. Últimamente, que ahí está Juan... ¿Cómo se llama? Juan... ¿Cruz? ¿Será Cruz? ¿Será Cruz? ¿Vuelve a aparecer Juan Cruz? Es que me crucifica cada vez que aparece con lo del fútbol. No, realmente... Seguro, pues si te mortifica por el fútbol, sí. Es Juan Cruz. Es Juan Cruz. Es Juan Cruz. Lo sospechaba. Pues efectivamente he visto y cometido probablemente el error de ver los Barcelona estos últimos. Sí. Y efectivamente es un equipo que me gusta, porque veo una estructura que es a lo que yo estaba acostumbrado, una estructura de juego, porque muchas veces el fútbol pues depende más de los jugadores que fichan y en el caso del Barça actual, pero por lo demás he sido solo de los equipos, nunca de las camisetas, ni las banderas, no. Yo he sido de los equipos donde estaba Helenio, desde el Atlético de Madrid de los años 50, que me sé toda la alineación e incluso cómo jugaba cada jugador, con el famoso Ben Barry de entonces, etcétera, Alfonso Silva, etcétera. Bueno, no me voy a perder en la cosa del fútbol, pero ha quedado atrás. Pero en televisión
No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando ves un partido de fútbol o lees una crónica periodística o ¿vas al cine, Gonzalo? Tampoco ahora, lo confieso. ¿Y alguna película ves en casa? Pues tampoco. No, últimamente... ¿Ni en la tele, una de sobremesa que pongan? No. En cambio, me someten a las noticias de turno que realmente me avergüenzan, porque está uno comiendo y estás viendo el horror, en fin, que pasa al otro lado de la pantalla y seguimos comiendo. Y eso me inquieta mucho. Pero en cambio el cine últimamente no lo veo. Quizá porque me da envidia. De querer hacerlo. Eso. Y lo que te quería preguntar es, cuando lo ves, lo que sea, si veas una película o cuando ves la tele o cuando lees un libro, ¿te da la sensación de que ese mundo que ves, el que estamos haciendo ahora, no se parece en nada al mundo que tú querías que fuera? No tanto que no sea tu mundo, sino que si te has adaptado bien a lo que hay ahora. No. No me he adaptado, pero tengo que volver otra vez al fútbol para citar, que ya lo he citado, pero para los informes que Lenio me encargaba de los equipos que iban a jugar contra el Inter, lo que me decía es: no mires dónde está el balón. Y eso resulta una clave esencial que luego compartí con Chillida. Precisamente mañana quedo con su hija, que quiere verme y tal. Pero bueno, esto Chillida, también hablábamos del espacio y etcétera. Claro, donde no está el balón es donde puede pasar algo. Lo otro, evidentemente, es lo que está pasando. Pero como perspectiva de un informe es qué puede pasar donde no pasa. Y eso lo aplico inconscientemente, por ejemplo, a lo que escribo. Trato de no saber a dónde voy y no me gusta el tema previo para ilustrarlo. Prefiero encontrar a ver algo que luego no encuentro nunca. Pero así, es verdad que eso también es tu literatura, ¿no? Lo que pasa donde no lo esperas, ¿no? Donde no está el balón, ¿no? Sí. Descubrir la realidad, ¿no? Desde otro punto de vista, que ese puede ser también otra característica, ¿no? Y sin embargo, no con afán de sorprender, no es que sea ingenioso o ultranza. No, es que, con el ánimo de me descubrir, sorprendo sí. a mí mismo. Sí. Sí. Eso es lo que más me estimula. Vamos a ir poniendo el broche a esta conversación. Bueno, ¿Te suena Rita Pavone, Gonzalo? No, me sueno solo. Perdón, no volverá. Ya me parece bien. Te voy a contar una cosa, Gonzalo Suárez. Cuando me dijo Ángels, no voy a estar este viernes, te toca a ti. Entonces le pregunté a Pepe Rubio, a quien tenemos en la biblioteca, y me dijo Gonzalo Suárez. Yo le puse un momento una cara de, vale. Y luego cuando me di la vuelta, me puse tan nervioso y me asusté tanto, porque verás, por esta mesa pasa afortunadamente muchísima gente, pero muy poca gente pasa con la trayectoria que tú tienes y con todo lo que tú has hecho. Así que quiero agradecerte que este vértigo y este nervio que yo tenía lo hayas traducido en una conversación tan agradable y tan enriquecedora. Y ojalá la gente que nos ha escuchado en casa haya podido formar parte de este clima que sin querer hemos creado en una mañana de viernes. Pues Antonio y José Luis, o viceversa, muchas gracias. De la viceversa ya me encargué yo. Esto, y bueno, y también al amigo que me ha traído aquí, Adolfo, claro que sí. Y al que le debo el descubrimiento del último libro, de la cabeza. De la cabeza cortada. Yo diría a todo el mundo Adolfo, que se lance a leer a Gonzalo Suárez, de verdad, por favor. Antonio Martínez Asensio, Adolfo García Ortega y especialmente Gonzalo Suárez, muchísimas gracias.
y hasta la próxima. Pues gracias a vosotros. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.